No todos celebraron el triunfo de Márquez. Alberto Puig, jefe de Repsol Honda, lanzó un comentario sarcástico en una entrevista con medios españoles. Márquez ganó con la misma estrategia que usábamos juntos en Honda. Eso de esperar y atacar al final no es nuevo, lo hemos hecho desde 2013, dijo Puig. Irónicamente, cuando se lo sugeríamos, él solía rechazarlo y prefería ser agresivo desde el principio. Puig admitió su frustración al ver a Márquez triunfar con Ducati mientras Honda sigue luchando por recuperarse. Duele verlo ganar con un enfoque que construimos juntos durante años, pero ahora lo hace para otro equipo. Es como ver nuestro trabajo apropiado por otro. La cuarta carrera del MotoGP 2025 en el circuito de Lusail, Qatar, ofreció drama y sorpresas, especialmente para los fans de Marc Márquez. El piloto del equipo Ducati Lenovo logró su primera victoria de la temporada con una estrategia brillante. Sin embargo, detrás de este triunfo, surgieron comentarios críticos del jefe de Honda, quien se mostró molesto porque Márquez usó una táctica similar a la que empleaban cuando corría con el equipo japonés. Marc Márquez, que ahora viste los colores de Ducati tras su salida de Repsol Honda a finales de 2023, tuvo una actuación destacada en la carrera, disputada el lunes al amanecer, hora de Indonesia Occidental. Aunque al principio pareció tener dificultades, Márquez demostró que todo era parte de su plan, frenó al inicio, cuidó los neumáticos y atacó en las últimas 5 vueltas. La estrategia funcionó a la perfección y lo llevó a lo más alto del podio, superando a rivales como Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli y Maverick Viñales. La lucha fue intensa, pero la experiencia y la precisión de Márquez lo mantuvieron al frente. Aunque Viñales cruzó la meta en segundo lugar, una penalización lo relegó, cediendo el puesto a Bagnaia, mientras que Morbidelli completó el podio en tercero. Esta victoria es especial para Márquez, ya que Lusail era considerado un circuito que no se adaptaba a su estilo. Pero el Baby Alien respondió a las expectativas con una actuación magistral. Este fin de semana ha sido el más importante hasta ahora, especialmente en un circuito como este, donde mis rivales esperaban que tuviera problemas, dijo Márquez en declaraciones a Speedweek. Bagnaia era muy rápido, pero pude mejorar. También era crucial recuperar el liderato del campeonato. Según Márquez, la clave fue mantener el ritmo y no precipitarse al inicio. Es una estrategia que planeamos desde los entrenamientos. Sabía que los neumáticos serían decisivos, así que me mantuve tranquilo al principio y ataqué al final. Fue la decisión correcta. Tras un inicio irregular, Márquez ha vuelto a la cima del campeonato, superando a Bagnaia por un margen estrecho. Su adaptación a la Ducati, inicialmente cuestionada por su estilo agresivo, ha sido impresionante. Me siento cómodo con este equipo. Escuchan mis ideas y trabajamos duro en cada detalle, afirmó Márquez. Mientras tanto, Repsol Honda sigue sin encontrar su mejor versión. Sus pilotos, Joan Mir y Luca Marini, no han podido luchar en la parte alta de la tabla, lo que aumenta la presión sobre el equipo. Cuando se le preguntó si Honda lamentaba la salida de Márquez, Puig respondió: «No nos arrepentimos, pero obviamente queremos demostrar que podemos ganar sin él. Aún no lo hemos logrado, pero confiamos en el proceso». La victoria de Márquez en Qatar no solo marca su regreso al élite, sino que también aviva la rivalidad con su ex equipo. Con una temporada larga por delante, el MotoGP 2025 promete más emociones. Desde su llegada a Ducati, Márquez había enfrentado desafíos y adaptaciones. La Desmosedici, con su potencia y características únicas, requería un estilo de pilotaje distinto al que había desarrollado durante años en Honda. Sin embargo, su determinación y experiencia le permitieron adaptarse rápidamente, demostrando que estaba listo para competir al más alto nivel. La carrera comenzó con intensidad. En la primera vuelta, un contacto con su hermano Alex Márquez generó tensión en el ambiente. A pesar del incidente, Marc mantuvo la calma, consciente de que la clave estaba en la estrategia. Optó por conservar neumáticos y energía, esperando el momento oportuno para atacar. Esta táctica, que en el pasado había sido motivo de debate en Honda, ahora se convertía en su aliada en Ducati. Conforme avanzaban las vueltas, Márquez escalaba posiciones con precisión quirúrgica. Su ritmo constante y su capacidad para leer la carrera le permitieron superar a rivales como Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli. En las últimas vueltas, desplegó todo su potencial, tomando la delantera y asegurando la victoria. Esta actuación no solo le otorgó el primer lugar en Lusail,
sino que también lo posicionó como líder del campeonato con 123 puntos. Mientras tanto, en el box de Repsol Honda, la atmósfera era diferente. Alberto Puig, jefe del equipo, observaba la carrera con una mezcla de admiración y frustración. Ver a Márquez triunfar con una estrategia que habían desarrollado juntos en Honda generaba sentimientos encontrados. En entrevistas posteriores, Puig expresó su descontento, señalando que la táctica utilizada por Márquez no era nueva y que, irónicamente, ahora la aplicaba con otro equipo. La situación de Honda en el campeonato era preocupante. Joan Mir y Luca Marini luchaban por encontrar el ritmo, y los resultados no acompañaban. La salida de Márquez había dejado un vacío difícil de llenar, y el equipo japonés enfrentaba el reto de reconstruirse y volver a ser competitivo. Por otro lado, en Ducati, la figura de Gigi Dall'Igna cobraba relevancia. Su visión y liderazgo habían sido fundamentales para atraer a Márquez y potenciar el rendimiento del equipo. La sinergia entre piloto y equipo mostraba resultados tangibles, y la Desmosedici se consolidaba como una máquina imparable en manos del español. La victoria en Lusail no solo representaba un triunfo personal para Márquez, sino también un mensaje claro al resto de la parrilla: estaba de regreso y dispuesto a luchar por el título. Su adaptación a la nueva moto, su estrategia en carrera y su determinación lo posicionaban como un contendiente serio para el campeonato. En las siguientes carreras, la rivalidad entre Márquez y sus antiguos compañeros de Honda se intensificó. Cada encuentro en la pista era una oportunidad para demostrar superioridad y reivindicar decisiones pasadas. Mientras tanto, los aficionados disfrutaban de un espectáculo lleno de emoción, estrategia y talento. La temporada de MotoGP 2025 prometía ser una de las más emocionantes de los últimos años. Con Márquez liderando el campeonato y Honda buscando recuperar su lugar en la cima, cada carrera se convertía en un capítulo más de una historia apasionante. La combinación de experiencia, innovación y pasión por las motos mantenía a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por ver quién se coronaría al final del año. Alberto Puig, máximo responsable del HRC Castrol Team, ha ofrecido una valoración sincera y sin tapujos del momento que atraviesa HRC en MotoGP. Reconociendo la difícil situación de la que vienen tras un 2024 nefasto, Puig ensalza la capacidad de reacción mostrada por la estructura japonesa en este inicio de 2025, definiendo la resiliencia como la marca de un verdadero equipo de carreras. Noticias. Puig, ¿cuánto estás en la mierda? Tienes que sobrevivir. Publicado el 16 de abril de 2025 en Mundial de Motociclismo. 233.232. TC Redacción. Síguenos en WhatsApp. Alberto Puig, máximo responsable del HRC Castrol Team, ha ofrecido una valoración sincera y sin tapujos del momento que atraviesa HRC en MotoGP. Reconociendo la difícil situación de la que vienen tras un 2024 nefasto, Puig ensalza la capacidad de reacción mostrada por la estructura japonesa en este inicio de 2025, definiendo la resiliencia como la marca de un verdadero equipo de carreras. Esto es lo que define a un equipo. Si tienes malos resultados y te hundes en el barro, entonces no eres un equipo adecuado, sentenció Puig en declaraciones a la señal internacional de MotoGP. Un equipo adecuado es que, cuando estás en la mierda, tienes que sobrevivir, y esto es lo que está pasando y lo que estamos intentando hacer. Una filosofía que, según él, Honda está aplicando para salir del bache. El expiloto catalán atribuye la notable mejoría en pista evidenciada por el cuarto puesto de Johan Zarco en Qatar y la mayor cercanía de sus pilotos a la cabeza a un trabajo de detalle más que a una revolución técnica. La moto, sin ser radicalmente diferente a la del año pasado, va mejor. Hemos hecho pequeñas cosas, pero la moto las ha tolerado muy bien, explicó. Estas mejoras se traducen, según Puig, en mejores sensaciones para los pilotos. Al final eso se nota en el piloto, en el feeling, el tacto con el motor, el primer toque de gas. El piloto lo siente mucho más, es más lineal, lo que facilita el control de la compleja RC213V. Confirma que esto lo han notado todos los pilotos de la marca. Sin embargo, Puig no oculta la principal carencia que sigue lastrando a Honda, la falta de potencia y velocidad punta. Aunque la moto no corra, porque se ha visto y es una cosa sabida, admitió con franqueza, señalando que si no puedes correr en la recta,
o por lo menos no perder mucho, es imposible pasar a final de recta con estas motos. Por ello, todas las miradas y esperanzas de HRC están puestas ahora en el crucial test oficial que se celebrará en Jerez tras el Gran Premio de España, el próximo 28 de abril. Puig adelantó que esperan probar novedades importantes. Van a llegar bastantes cosas importantes, que nos pueden ayudar a mejorar la moto, si funcionan como esperamos. No especificó qué piezas, pero dejó una pista clara sobre el área de mejora prioritaria, y no es otra que el motor. Vamos a ver si podemos mejorar lo que no tenemos, con lo cual ya he respondido. Si podemos encontrar más velocidad punta, nos puede ayudar mucho. Marc Márquez y Honda protagonizaron una de las alianzas más dominantes en la historia moderna del motociclismo. Su historia conjunta comenzó en 2013, cuando el joven piloto español dio el salto a la categoría reina del MotoGP con el Team Repsol Honda. Desde ese primer momento, la química fue inmediata, y lo que siguió fueron años de gloria, récords y una conexión piloto-máquina que rozó la perfección. Con tan solo 20 años, Márquez no solo debutó, sino que conquistó el campeonato mundial de forma magistral, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia en MotoGP. Aquella temporada de 2013 fue solo el inicio. A lo largo de sus años juntos, Honda y Márquez lograron 6 títulos mundiales, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, una hazaña que los situó entre las duplas más exitosas que jamás hayan existido en la categoría. Con cada campeonato, se fortalecía la reputación de Márquez como un piloto agresivo, talentoso y de reflejos casi sobrehumanos, y la del Team Repsol Honda como una máquina de ingeniería y táctica impecable. En el corazón de esta alianza estaba una Desmosedici japonesa, una RC213V que, si bien nunca fue la moto más dócil, parecía moldeada al estilo de Márquez. En sus manos, la máquina era casi una extensión de su cuerpo, capaz de maniobras imposibles, salvadas inverosímiles y adelantamientos que solo él se atrevía a intentar. Márquez no necesitaba esperar a que llegara una oportunidad, él la creaba. La estrategia solía ser simple: atacar desde la primera vuelta, imponer un ritmo demoledor y resistir hasta el final. Una táctica que, si bien generaba estrés en los ingenieros y técnicos del equipo, solía dar resultado. Y entre los bastidores, el trabajo meticuloso de figuras clave como Gigi Dall'Igna ayudaba a refinar cada aspecto técnico de la moto. La conexión entre piloto y máquina se desarrollaba carrera tras carrera, con entrenamientos donde Márquez transmitía cada sensación, cada detalle sobre el comportamiento de la moto, para que el equipo pudiera hacer los ajustes necesarios. El español no solo era rápido, también era extremadamente sensible a los cambios y sabía cómo comunicar sus necesidades al equipo. Los años de dominio también trajeron rivalidades intensas. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y más tarde pilotos como Fabio Quartararo o Maverick Viñales se convirtieron en oponentes constantes. Pero ninguno logró destronar a Márquez de manera consistente durante esos años dorados. Incluso en 2019, cuando Dovizioso era su perseguidor más cercano con la Ducati, Márquez mantuvo un nivel de superioridad incuestionable, ganando el campeonato con 4 carreras de margen y un total de 420 puntos, una cifra récord. Cada título fue distinto. El de 2014 fue una exhibición de supremacía, con 10 victorias consecutivas desde el arranque de temporada. El de 2016 fue una muestra de madurez tras una campaña en la que supo gestionar mejor sus riesgos. Y el de 2019 fue simplemente brillante, ganando carreras desde la última vuelta, con adelantamientos en curvas imposibles y celebraciones llenas de energía, como las del famoso Caballito de Jerez o el desliz de victoria en Sachsenring, su circuito talismán. Pero no todo fue color de rosa. En 2020 llegó el gran quiebre. Una caída en Jerez lo dejó con una fractura en el húmero derecho. Aquella lesión marcó un punto de inflexión en su carrera y también en la historia reciente de Honda. Tras varias operaciones y recaídas, Márquez pasó largas temporadas fuera de competición, y cuando volvió, ya nada fue igual. La moto había cambiado, el paddock también, y su cuerpo no respondía con la misma soltura de antes. Durante esos años de recuperación y regresos intermitentes, Honda sufrió. Joan Mir, Alex Márquez y otros pilotos intentaron llenar el hueco que dejó Marc, pero la moto se volvió complicada, poco competitiva, incluso para los más talentosos. El propio Márquez,
a pesar de sus esfuerzos heroicos, apenas logró resultados consistentes. La magia parecía desvanecerse. El estilo agresivo que lo había llevado al éxito ya no era compatible con una moto inestable, y el cuerpo no respondía con la misma resiliencia. Sin embargo, incluso en esos años oscuros, el legado de lo conseguido con Honda seguía latente. 6 campeonatos mundiales, más de 50 victorias juntos, adelantamientos memorables, remontadas históricas, poles imposibles. Las imágenes de Márquez levantando la moto en la grava tras salvar una caída, o cruzando la meta con una sola mano por el dolor, quedaron grabadas en la memoria colectiva de los fans. Esa alianza no solo forjó un palmarés brillante, también redefinió el MotoGP moderno. Cambió la forma en la que se pilotaba, la manera en que los equipos diseñaban sus motos y cómo los rivales planificaban sus estrategias. Márquez con Honda fue sinónimo de dominio, innovación y espectáculo. No había una carrera sin sustos, sin momentos de infarto, sin una jugada que hiciera saltar a los comentaristas de sus asientos. Y entre bambalinas, las tensiones también existieron. Las decisiones estratégicas del Team Repsol Honda a veces chocaban con el instinto visceral de Márquez. El piloto quería atacar, jugársela, desafiar los límites, mientras que desde el box llegaban órdenes de conservar, de pensar en el campeonato, de no arriesgar más de lo necesario. Esa lucha entre cabeza y corazón, entre estrategia y pasión, fue constante. Y aunque en su momento no siempre se alineaban, con el tiempo se entendieron, lograron el equilibrio y construyeron una etapa irrepetible. El desenlace llegó cuando la distancia entre lo que Márquez necesitaba para volver a su mejor nivel y lo que Honda podía ofrecer se hizo insostenible. El contrato se rompió, y el piloto español buscó nuevos horizontes. Pero lo hecho juntos ya estaba escrito en la historia. El dominio de 2014, la épica de 2016, el aplastante 2019, las lágrimas de Sachsenring, las celebraciones en el podio de Phillip Island, las luchas con Lorenzo en Silverstone, con Rossi en Termas, con Dovizioso en Spielberg. Todos esos capítulos ya eran parte de la leyenda. Hoy, cada vez que Márquez cruza la meta en una Ducati, los ecos de aquellos años con Honda resuenan en el paddock. Porque antes de ser un icono rojo, fue el heredero naranja. Y aunque hoy los caminos se hayan separado, la historia de Marc Márquez y Honda sigue siendo una de las alianzas más emocionantes, intensas y gloriosas que haya visto el motociclismo. Porque juntos no solo ganaron, también redefinieron lo que significa competir al límite. Los caminos de Marc Márquez y Honda, aunque aparentemente separados por ahora, permanecen irremediablemente entrelazados por todo lo que lograron juntos a lo largo de más de una década de éxitos y desafíos. El impacto que ambos dejaron en el mundo del MotoGP es indeleble, y su colaboración se grabó en la memoria colectiva de los aficionados y en los libros de historia del motociclismo. A lo largo de los años, Marc se transformó de un joven novato con un talento arrollador a una de las leyendas más grandes del deporte, y Honda, con su precisa ingeniería y capacidad de innovación, proporcionó el escenario perfecto para que ese talento floreciera. Desde su llegada al Team Repsol Honda en 2013, Marc Márquez irrumpió en la categoría reina del motociclismo de una manera arrolladora. En su primer año, no solo se adaptó a la moto, sino que se adueñó del campeonato del mundo, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia del MotoGP. Esta victoria no fue un accidente ni una simple casualidad. Era el producto de la combinación perfecta entre un piloto excepcional y una máquina que, aunque desafiante, se mostró capaz de adaptarse al estilo agresivo y dinámico de Márquez. El desarrollo de la RC213V a lo largo de los años fue clave en este éxito. Mientras que otros equipos intentaban encontrar un equilibrio entre la estabilidad y la velocidad, Honda se centró en ofrecer una moto que permitiera a su piloto exprimir cada gota de talento en condiciones extremas. Para Márquez, cada curva y cada salida de pista eran una oportunidad para desafiar los límites, para crear nuevos récords y para establecer su propio estilo de conducción. La moto, por su parte, tenía la flexibilidad necesaria para permitirle hacer eso, incluso cuando su estilo rozaba lo inverosímil. En esos primeros años, la clave del éxito fue, sin duda, la simbiosis entre el piloto y el equipo. La velocidad de Márquez en la pista fue solo el reflejo de la dedicación incansable de Honda, que trabajó incansablemente para poner a su disposición una moto que pudiera superar cualquier obstáculo.
Desde 2013 hasta 2019, la historia de Honda y Márquez fue una serie de victorias, títulos mundiales y momentos de pura magia, los cuales se construyeron sobre una sólida base de trabajo en equipo, innovación tecnológica y adaptabilidad. Cada victoria, cada campeonato, fue el resultado de la constante evolución de la RC213V, de las tácticas empleadas en las carreras, y sobre todo, de la personalidad feroz de Márquez. Conforme pasaron los años, la relación entre Márquez y Honda se fue consolidando, pero también fueron surgiendo diferencias. Marc, con su estilo tan característico y a veces impredecible, chocaba en ocasiones con las restricciones y estrategias planteadas por el equipo. Su impulso por arriesgar, por atacar y por ir más allá de lo que parecía posible, no siempre se alineaba con los intereses del equipo, que en ocasiones prefería priorizar la consistencia y la seguridad, especialmente en campeonatos largos y complicados. Sin embargo, esa lucha entre la intuición del piloto y las decisiones tácticas del equipo fue lo que hizo que los momentos de éxito fueran tan especiales, porque cada victoria parecía haber sido ganada con una mezcla de valentía, confianza y estrategia. No obstante, la verdadera prueba de fuego para Marc y Honda llegó cuando, en 2020, Márquez sufrió una lesión grave en su hombro, una fractura que puso en pausa su brillante carrera. La fractura le impidió competir durante la mayor parte de la temporada y dejó una marca profunda en su regreso. Aunque su cuerpo se curó con el tiempo, el impacto de esa lesión afectó su rendimiento en las siguientes temporadas. Durante su ausencia, la moto de Honda también sufrió una transformación, perdiendo algo de la competitividad que le había permitido dominar en el pasado. Fue en ese momento cuando el panorama cambió, y aunque Márquez hizo esfuerzos por regresar a su mejor forma, la RC213V ya no era la misma. La moto que le había dado tantas alegrías no respondía de la misma manera. Honda, que ya no lograba mantener la competitividad de sus motos en el nivel más alto, se vio obligada a adaptarse a un nuevo entorno. Otros equipos, como Ducati, con una moto más evolucionada y rápida, comenzaron a tomar el control, mientras que el equipo japonés luchaba por encontrar el camino de regreso a la cima. A pesar de los esfuerzos por parte de Márquez para mantener su lugar como uno de los mejores pilotos del mundo, su cuerpo ya no era el mismo, y la moto no respondía de la manera que solía hacerlo. Finalmente, en 2023, Márquez tomó la difícil decisión de abandonar el Team Repsol Honda y cambiar de equipo. Su salida marcó el final de una era en Honda y dejó a muchos aficionados con una sensación agridulce. Pero, al mismo tiempo, el legado de lo logrado juntos permaneció intacto. 6 campeonatos mundiales, más de 50 victorias, y una cantidad interminable de momentos emocionantes y épicos que quedarán para siempre en la historia del motociclismo. Aunque su carrera con Honda llegó a su fin, lo que lograron juntos no se olvidará fácilmente. Cada vez que Márquez suba a su Ducati, los recuerdos de esos años dorados en Honda seguirán presentes, no solo para él, sino para todos aquellos que fueron testigos de su grandeza. La historia de Marc Márquez y Honda es una de perseverancia, innovación y, sobre todo, de pasión por el motociclismo. Juntos, rompieron barreras, lograron hazañas que parecían imposibles y establecieron un nivel de competencia que marcó una era. A pesar de que los caminos de Márquez y Honda se separaron, ambos siguen siendo figuras esenciales en el universo del MotoGP, cada uno con su propio futuro pero unidos para siempre por todo lo que lograron en el pasado. El final de su historia en Honda no significa el final de su legado. Por el contrario, es solo otro capítulo en la increíble trayectoria de uno de los pilotos más talentosos que haya existido. La historia de Marc y Honda será siempre recordada por sus victorias, sus desafíos y la forma en que transformaron el deporte. Aunque hoy los destinos de Márquez y Honda hayan tomado rumbos diferentes, su relación seguirá siendo una de las más especiales en la historia de las dos ruedas.